Bueno, pasó que era una cosa terrible, que eso era como un síntoma ya de que el país ya estaba enfermo. Fue un acto tremendamente emotivo por las circunstancias en que se realizaba. Y ella es la primera manifestación real, masiva contra la Junta. Pero cantaba la gente, cantaba la gente. Esto fue muy hermoso al entrar en la Huasca Cementerio, la gente cantaba. Pero cuando empezaron a cantar la Internacional, fue una cosa emocionante, fue una cosa de una emotividad tremenda. Esa emoción de tragedia es una tragedia activa, es una tragedia permanente, es un dolor sin acabo, es un dolor sin fin. Aquí en esta ha estado Víctor Jara sentado conversando y todo. Claro, aquí. Yo me recuerdo todavía cuando atravesamos por el canal de Panamá. Sí. Claro, y todo, claro, con los sube y bajas a la esta del canal. Bueno, nosotros nos dimos cuenta que ahí estábamos salvados. Y esa fue justamente la idea, es una idea de Neruda, ha sido una idea casi loca, ¿me entiendes tú? Como lo que fue la solidaridad. Creo que hoy día no tendría esta capacidad, ¿no es cierto?, tan grande, ¿no es cierto?, que de hecho, hay que decirlo, fue creada, organizada por Pablo Neruda. Estamos en Puyac, ahí, oye, y además estaba Delia Alcarril, ¿verdad? Y en una casa de 2 pisos, me acuerdo muy bien, y bajaban y subían, y él me iba anotando todo en Puyac, que queda más o menos al noreste de Francia, anotando todos los nombres, y en fin, con una capacidad de realización, era para sacarse el sombrero, así que, bueno, se puede decir, yo conocí a Neruda cuando tenía 12 años. Llegamos a Valparaíso, nosotros estábamos felices porque Valparaíso encontramos que se parecía a Barcelona, ¿me entiendes tú? Ahí de noche, encontramos que era la maravilla, ¿no? Estaban esperando, felices nosotros, y con don Pedro Aguirre Cerda, aquí fuimos recibidos de una manera extraordinaria, todo esto planeado por Neruda. Es Pedro Aguirre Cerda quien le encomienda a Neruda esta misión de ir a buscar a los españoles que estaban en los campos de concentración en Francia, en condiciones lamentables, ¿no? Y Neruda cumple ahí una de las grandes, diría, hazañas civiles por las que Chile debería enorgullecerse ante el mundo, ¿no? Es una de las grandes gestos de humanidad que ha hecho Chile hacia el mundo. Bueno, Neruda es un referente inevitable, no solo en la poesía y en la literatura, sino en la sociedad chilena. Yo nací sabiendo de Neruda, era una cosa que estaba en el ambiente. A veces lo veía en las ferias del libro que se hacían en el Parque Forestal, pero era como ese tango, creo que es de Discépolo, Cafetín de Buenos Aires, que dice: de chiquilín te miraba de afuera como esas cosas que nunca se alcanzan. Era un ser a la vez cercano e inalcanzable. De chiquilín te miraba de afuera como a esas cosas que nunca se alcanzan. La ñata contra el vidrio en un azul de frío que solo fue después viviendo igual al mío. El 11 de septiembre de 1973 se destruye más que una democracia, más que un proyecto político, un mundo que se venía gestando, yo diría, desde la revolución del 91 de Balmaceda.
yo me he preguntado muchas veces cómo sería si Neruda hubiera sobrevivido a esto, si hubiera reconocido a este país, ¿no? A este país que se construyó con cierto voluntarismo sobre las ruinas de ese Chile anterior. Claro, es la sensación de que un gran emblema de la cultura nacional, que era transversal a las posiciones políticas, se había destruido, y eso era la sensación también de que se estaba terminando el país y el mundo que uno había vivido. Los días más dramáticos de Neruda son aquellos que van entre el 11 de septiembre de 1973 y el momento de la muerte de él, en que ve a este país que antes era amable, que era solidario y que había creado un proyecto de democracia social que era reconocido en todo el mundo, convertirse en una cosa radicalmente distinta de lo que era. El sueño se convierte en pesadilla. En el año 73 yo había estado preso a raíz del golpe en la cárcel de Arica con otros compañeros y después me soltaron. Me habían tratado bastante mal en la cárcel y me había tenido que ver un médico y entonces yo estaba en cama. Y justamente el 23 estaba mirando la televisión y vi la noticia de la muerte de él, lo cual me afectó muchísimo. Bueno, estábamos 200 personas metidas en una celda en la que normalmente hay 20. No nos podíamos casi parar adentro y en un momento llegaron unos tipos y dijeron, los que son católicos que levanten la mano. Bueno, y varios dijeron, bueno, nos van a soltar a los católicos, así que todos terminamos siendo católicos. Y luego el tipo dijo, uno de ellos dijo, bueno, ahora empiecen a rezar porque mañana los vamos a fusilar. Había una sala de profesores y yo entré en la sala y había amigos míos, compañeros, qué sé yo, ¿no? Yo pensé que ellos se iban a acercar a mí con mucho regocijo, ¿no? de verme libre, y noté que nadie me hablaba. Estaban todos con la cabeza agacha, no me miraban. Había una sensación como de terror, así generalizado, porque lo que yo he sostenido es que una de las armas que utilizó la dictadura fue una forma de terrorismo, ¿no? Y eso a mí me golpeó muchísimo, ¿no? Esa escena en la sala de profesores. O sea, entro ahí como un paria porque venía saliendo de la cárcel, ¿no? El día 19 de septiembre yo estoy en Santiago y decido ir a verlo. Viajo con mi esposa, mi actual esposa, que ha sido mi compañera de toda la vida, con la madre de ella, o sea, con mi suegra. Viajamos a la casa de la de Negra porque yo digo, yo tengo que ir a ver a Pablo. Matilde me pidió que por favor no le hablara de las cosas atroces que estaban sucediendo, que estaban tratando de no contarle detalles de lo que estaba ocurriendo. Y pasé directamente al dormitorio de Pablo. Lo vi muy decaído, la piel muy amarillenta, las manos muy delgadas, los brazos muy delgados, con muy poca fuerza, muy desganado. Hablaba de manera muy pausada, se notaba que le costaba hablar, que le cansaba hablar, con la respiración complicada, y obviamente no hubo cómo eludir conversar del golpe y de estos primeros días de la dictadura, y obviamente él sabía todo. O sea, ahí me di cuenta que por más que la Matilde me hubiera advertido que no hablara del tema, él estaba enterado, había visto televisión, había visto el bombardeo de La Moneda, que lo repitieron reiteradamente durante esos días, ya sabía de la muerte de Salvador Allende, ya sabía que por los diarios se publicaba y se pedía arrestar a los máximos dirigentes de la Unidad Popular, ministros, dirigentes políticos, etc. Y por su experiencia que había tenido en la Guerra Civil Española, él no podía dejar de relacionar la experiencia que él había tenido en esa época en España con lo que estaba empezando a suceder en Chile. Era una persona grave
ya con dificultad respiratoria, tenía lo que llaman disnea, el cansancio ya de la muerte. Me dijo que yo era joven, que va a ser muy duro lo que nos venía a nuestra generación, que me cuidara, pero que no dejara nunca de luchar, y que él no tenía ninguna duda en que vendrían días funestos y muy terribles para el país. Murió el domingo en la noche. Y navegar, pueden ir y pueden volver, pueden padecer y amar, pueden temer y trabajar, pueden ser y pueden seguir, pueden florecer y morir, pueden ser sencillos y oscuros, pueden no tener orejas, pueden aguantar la desdicha, pueden esperar una flor, en fin, podemos existir aunque no acepten nuestras vidas unos cuantos hijos de puta. La primera vez que lo vi, yo tenía 17 años y yo me había escapado de mi casa y había ido a Argentina, a Uruguay, viviendo así a la aventura, ¿me entiendes? Durmiendo en las calles, a veces no comiendo, pero para mí era una aventura, entonces gozaba. Y había llegado a Sao Paulo y leí en un diario que Neruda iba a dar una conferencia, un recital, en el Museo de Arte Moderno de Sao Paulo. Se puso, me acuerdo, al lado de un piano de cola que había en esta sala a firmar autógrafos. Y todo el mundo apelotonado alrededor de él, y yo me abrí camino, y me acuerdo que lo golpeé en la espalda por detrás. Esa cosa cuando uno es joven, no tiene una mala educación. Y se dio como así media vuelta, y yo le dije, soy chileno. Y Pablo dijo, qué bien. Y se acabó. Esa fue, digamos, como lo conocí. Ahí yo siempre me di cuenta de esa cosa como poética de Neruda, pero también un sentido muy realista que tenía, era como ambiguo así. Y me acuerdo que salimos a la playa a caminar, y Pablo muy curioso de mi vida, así, y qué escritores había conocido en París, y qué revistas literarias. Y me acuerdo que íbamos caminando en la playa, y Neruda cada cierto tiempo sacaba de los güiros unas como cápsulas, no sé si tú las ubicas, unas como lágrimas, así, cápsulas. Y que si tú las cortas como que le sale el aire, porque tienen como aire adentro, son como guatoncitas, ¿verdad? Y hacía eso. Y en un momento me dijo, a ver, Mario, dame tu mano. Y yo le pasé la mano y me puse estas cápsulas en los dedos. Y me dijo, Mario, antes tú eras un pintor chileno que vuelve de París y que es desconocido en tu tierra. Ahora eres un mandarín chino. En realidad las uñas se veían así larguitas.
Bueno, y ahí creamos una muy buena amistad, que es una amistad muy bonita cuando tú, además de ser amigo, haces cosas, ¿me entiendes? Porque a veces cuesta reunirse solo por la amistad, ¿me entiendes? Hay que hacer un esfuerzo. Pero además tienes un proyecto común, exactamente. Fue muy fructífera, fue una relación de muchos libros. O sea, por ejemplo, cuando escucho Canto de pájaros, siempre pienso en Neruda, porque yo hice con él el libro Arte de pájaros. Y él iba, cuando estaba en Isla Negra, casi todos los fines de semana, iba a los bosques que están detrás a escuchar a los pájaros. Vamos a pajarear, le decía a la Matilde, ¿no? Yo nazco el año 41 y tengo películas que filmó mi padre en esa época, cuando yo tenía como 5 o 6 años, en que aparecemos con... yo de esa edad, digamos, caminando con Neruda, con La Hormiga, mi padre y mi madre, mostrando dónde va a ampliar la casa. Durante toda mi vida estuve como vecino, como mi padre eran los amigos y yo era el niño todavía. Pero llegó un momento en que después llegué a ser yo también amigo de Neruda. Neruda era un arquitecto innato, o sea, estudió arquitectura, pero él tenía la arquitectura en el interior, así como la poesía le brotaba, la arquitectura también. Le apasionaba la arquitectura, le apasionaban los objetos, los espacios arquitectónicos, las ventanas, las puertas, los vidrios de colores, etc. Y de alguna manera él es el gran arquitecto de sus casas. Si bien Rafita, el maestro que se las construía, y algunos arquitectos le ayudaban y le daban ideas y le hacían algunos planos, en rigor yo le atribuiría que las 3 casas de Neruda tienen un sello muy propio de él y él es el arquitecto de esas casas. Yo les voy a dar una lección de arquitectura. Y empezó a sacar de debajo, de adentro de la cama, porque estaba acostado, dijo, vamos a partir por la arquitectura primitiva. Y sacaba un caracol. Tenía caracoles elegidos, lo había elegido todo. Esta es la arquitectura primitiva y sacaba un caracol todo retorcido. Y después esta es la arquitectura gótica y sacaba un caracol. O sea, nos fue mostrando todos los estilos de arquitectura, los caracoles que él había elegido. Y la verdad que lo eligió súper bien, con mucho sentido del humor lo hizo y nos reímos bastante. Fue un tipo ingenioso, ¿sí? Siempre tuvo cerca a los seres que él quería. Para él la amistad era afectividad. Él era poco comunicativo en el sentido de hablar mucho, salvo que tuviera algo que decir. Y entonces lo que tenía que decir siempre era trascendente. Reunía a los amigos que lo ayudaron cuando él tenía 20, 25 años. Y algunos todavía estaban vivos porque eran mayor que él, ¿no? Solimano, por ejemplo, gente que lo ayudó con las ediciones y los invitaba a esta fiesta. Y a veces estos viejitos estaban como en un rincón, ya como que no se movían. Pero Pablo lo seguía, no descartaba a sus amigos antiguos, ¿no? Y mezclado también con amigos nuevos, porque le gustaba también rodearse de niñas bonitas, gente joven. Entre morir y no morir, me decidí por la guitarra. Y en esta intensa profesión, mi corazón no tiene tregua. Porque donde menos me esperan, yo llegaré con mi equipaje a cosechar el primer vino en los sombreros del otoño.
Pero justamente el año 73 fui detenido, ¿no? Y como todos los detenidos en uno y otro campo pasamos muchas situaciones. Y la primera pregunta, he sido siempre medio literato, me preguntaba como en el muro de Jean Paul Sartre, ¿por qué estoy detenido acá? Pues solamente por pensar. Solamente por pensar estoy detenido. Y me dijo, compadre, ¿a qué te dedicas tú? Yo le dije yo que me dedicaba, ¿cuánto se llama? Era profesor de castellano. No cumplía todavía los 30 años, como todos los jóvenes de aquel tiempo. Y me dijeron, háblanos de Neruda. Y yo hablé de Neruda. Regresé a mi hogar. Y regresé muy mal. Se me ocurrió hacer en ese momento un jardín. Y en ese jardín tomé un hacha, como dice el leñador aquí en Neruda, ¿no? Tomé una picota y me puse a picar esa tierra muy dura, llena de escombros y infinidad de cosas. Y me llevé la picota y el canto general. Picaba, descansaba y leía en voz alta. Y no necesité psicólogo, psiquiatra, pastillas, nada. La poesía es salvación, la poesía es comunicación, es catarse. Y se cumplió aquí esto, ¿no? Que la poesía era justamente la salvación. La muerte de Neruda fue algo tremendo. Ese funeral entre barro, vidrio, cristales rotos, la chascona inundada, el velatorio, digamos, un hecho que nunca olvidaré. Entre medio de repente apareció un muchacho muy joven, que era miembro del Partido Comunista, un joven, y que hizo un discurso tremendo. Ese día que muere Neruda, yo estaba en mi casa y me llama Esther Mati, como a la 1 de la mañana. Y Esther me dice, el mundo acaba de morir, Pablo. Bueno, ¿qué quieres que haga? Le digo yo, bueno, hay que hablar, me dice. Mira, le dije. Y en ese momento le dije, mira, sería bueno que hablara Francisco Coloane. Primero que es muy amigo de él, yo era amigo de Neruda, pero Coloane es mucho más amigo. Ha sido presidente de SES y es premio nacional. Voy a hablar con Pancho. Llamé a Francisco en la noche y Pancho, lo primero que me dijo, Pancho, ¿quién habla el mundo? Ah, dime, acaba de morir Neruda. Oh, me dice así. Y te llamo para que tú hables en el funeral. No, me dice, con esta noticia no puedo, ya estoy. Le llamé a Esther Mati, le conté, me dijo, bueno, tienes que hablar tú, ¿no? Esa noche escribí ese discurso que está ahí, que se guardó, 35 años se guardó ese discurso. Allá no sentí, mientras hablaba, no sentí temor. Tenía miedo, sí, realmente. Tenía un temor que tenía todo el mundo. Porque las dictaduras tentaron el temor en los pueblos. Pinochet había instalado el terror. La gente que había muerto en esos 10 días antes, después del golpe, había muerto mucha gente inocente. En los puentes, porque si le ocurría a un militar, mataban y lo tiraban ahí al río. Mucha gente. Sí, en ese momento me emocioné también mucho. Mucho, mucho. En ese momento también derramé lágrimas. La había derramado cuando escribía. Creí que se me iba a pasar. Y después cuando he leído ese discurso, me vuelve la emoción. Me vuelve el recuerdo.
better than all the rest. I love you the best, better than all the rest that I meet in the summer, Indian summer. In the summer, Indian summer, I love you the best, better than all the rest. Toda nación en algún punto de su desarrollo necesita una voz, ¿no?, que exprese a esa nación. Y muchas no tienen esta voz ni la encuentran. Pero los chilenos hemos sido afortunados porque tenemos esa voz de prócer, ¿no?, en el sentido bueno de la palabra, no en el malo. Y esa voz es la de Neruda, que no solamente expresa el ser chileno, pero también el ser latinoamericano. Muchas de las cosas a las que canta en su poesía siguen no teniendo respuesta. Y eso la hace mantener su vigencia. Ahora, Residencia es un libro inagotable que uno lo puede leer y nunca, porque ahí se encuentra lo que es el misterio de la poesía. Esto de que sin entender una palabra, igual te ilumina una zona que te dice, aquí está la cosa, ¿no? ¿A qué joven no leer Walking Around? ¿No? ¿Qué joven a la edad de 17 años, en una etapa de adolescencia, en un mundo adolescente, ¿no es cierto?, no leer Sucede que me canso de ser hombre? Sucede que entro en la sastrería y en los cines marchito, impenetrable, como un cine de fieltro navegando en un agua. Residencia en la Tierra para mí es una de las grandes obras de la poesía universal, no solo chilena o latinoamericana. Yo creo que es un libro que está a la altura de Las Flores del Mal, por ejemplo, de Baudelaire, o de Las Iluminaciones de Rimbaud, en fin, o de Wasteland, de Eliot, en fin, está en ese nivel, creo yo, Residencia en la Tierra. Es un genio con una capacidad poética que abarca el universo entero. Es fantástico. Tú tomas una palabra, dos frases de Neruda, ¿verdad? Y a uno como pintor, como artista plástico, le inspira tantas cosas que uno es capaz de, como te digo, de empezar a realizar a partir, digamos, de imágenes creadas por Neruda. Todo lo que escribe Pablo es una realidad, ¿me entiendes? Es un hombre que habla no solo con el cerebro y el corazón, con el estómago, con el sexo. Entonces es muy fuerte todo lo que escribe. Él era un tipo muy cálido y muy entretenido estar con él porque contaba cosas maravillosas. O sea, siempre uno podía estar horas con él y hablaba y tú te entretenías
cómo contaba las cosas. Y tenía siempre sentido del humor. Neruda era un gran comedor, yo no voy a decir un gran gourmet, que es distinto. Y yo también. Y me acuerdo que cuando almorzábamos, comía con gula, o sea, y además enfatizaba mucho en el aspecto de la comida. Hablaba, le decía, Matilde, qué rico estos tallarines de tantos colores, porque Matilde hacía unos fideos verdes de espinacas con otros de huevo amarillo mezclados con la salsa de tomate. Y él siempre estaba comiendo muy golosamente, pero además admirando la estética de la comida. Y ahí él servía este famoso trago, el coquetelón, que era una mezcla de champán con coñac y varios ingredientes, y que era fulminante. La combinación era... Y tú te tomabas uno, te tomabas dos, pero todo el mundo tomando, alegre. Que yo estaba haciendo toda una serie de serigrafías sobre el canto general y hice muchas, pero han quedado algunas por aquí en esta casa, en el taller, y regalamos entonces, qué sé yo. Y ahí fue cuando esa frase típica de él, ¿cómo le vas a poner? Dijo, ¿qué nombre le vas a poner a esto? Yo le dije, yo le pondría Imágenes del Canto Genial. Me dijo la palabra imágenes, no me gusta mucho. ¿Y qué le pondrías tú? Imaginario del Canto General. Y así quedó. Yo creo que Neruda en su poesía representa una vida comprometida y genial. No sé qué es primero, si la genialidad o el compromiso. Yo te diría que Neruda, O'Higgins y Mata son los tres grandes padres de la patria de este país. Hay un compromiso con su tiempo que traspasa los límites de la poesía. Hay un compromiso social, político, que lo toma profundamente. Todo estará por fin reunido, pero ¿de qué nos servirá la unidad en un cementerio? Que no nos separe la vida y se vaya al diablo la muerte. Neruda te llega por los poros, te llega por todas partes, ¿no? Entonces eso siempre va a estar en mí, siempre voy a ser como un hijo de Neruda. Él era poeta. ¿Y por qué soy poeta? Porque amo la naturaleza. Un ser humano generoso con aquellos que él amaba y conocía. Entonces Chile se perdió una estrella, oye. Se perdió un halo, un perfume, un agua pura, que son los poetas. Él era un gran poeta. Y lo que hace Neruda cuando uno trabaja con los niños, ¿no? Lo hace mirar al lado. Primero le hace conocer la naturaleza. Chile está rodeado de poesía, que quieran a sus poetas. Los poetas no piden nada. Los poetas no andan en negocios. Los poetas andan caminando, andan recogiendo el aire, las flores, la luz. Los poetas andan en el amor. Y si queremos que Chile sea grande, tiene que seguir en el amor. La poesía tiene ese poder sanador, ¿no? O por lo menos que alivia el sufrimiento de alguna manera. Pablo Neruda es todo el aire de Chile. Es como el agua que baja de las montañas y que bebemos todos los días.
Pablo Neruda es el pan de la poesía. Es parte de la naturaleza chilena, como la cordillera, el mar, el desierto de Atacama, los hielos del sur. Neruda. A la gente de Chile de mañana le voy a decir, hay muchas cosas que no se pueden olvidar, pero sobre todo no olviden nunca a Pablo Neruda. Ves tú que siempre soy, que siempre eres. No se trata de nada complicado. Yo trabajo contigo. Tú vives, vas y vienes de un lado a otro. Es muy sencillo. Es la vida. Eres tan transparente como el agua. Y así soy yo. Mi obligación es esa, ser transparente. Pablo Neruda.